yo me dedico a muchas cosas. Al narcotráfico, al tiroteo, las balaceras. Soy musicario de Rosario. Y cuando abro la bolsa negra, estaba mi hijo ahí adentro. ¿Rosario va a cambiar en los años? ¿Va a dejar de ser la capital narco? No. No. Va a ser cada vez peor. No puedo dormir, lo busco todos los días, todas las noches. Me encuentro en el lugar exacto donde nació la bandera argentina. Aquí, el 27 de febrero de 1812, Manuel Belgrano hizo por primera vez la bandera blanca y celeste. Es también la ciudad natal del revolucionario argentino-cubano Che Guevara y de otra persona. Creo que no necesita ningún tipo de presentación. El jugador de fútbol mejores de todos los tiempos, Lionel Messi, y con poco más de 1 millón de habitantes es también la tercera ciudad más poblada de toda Argentina. Mira qué preciosidad. Este monumento a la bandera que tenemos aquí detrás, de noche está iluminado de azul y celeste, es maravilloso. También porque toda esta estructura representa prácticamente un barco. Entonces tú me puedes decir, pues Zaza es un lugar maravilloso, sí lo es. Rosario es una ciudad preciosa, la gente más preciosa que la ciudad. ¿Por qué? Porque son la mayoría descendientes de italianos, entonces ¿cómo no amarlos? Son italianos que hablan muy bien español. Aparte de las bromas, Rosario se ha transformado en los últimos 20 años en la ciudad más peligrosa y más insegura de todo el país. Pensad que en 2022 aquí se registraron más de 250 muertos, la mayoría de los cuales obviamente relacionados con el mundo del crimen y del narcotráfico. Y de eso va el episodio de hoy, del narcotráfico. Nos vamos a meter en los barrios donde se venden sustancias, intentaremos hablar con estas personas que la venden, intentaremos hablar también con los consumidores, intentaremos entender el por qué esta ciudad al día de hoy es tan peligrosa. Le tengo muchísimas ganas, es uno de los argumentos más interesantes que trato en mi canal. Vamos al lío. Buenas tardes. Una pregunta, soy turista y le tengo un poco de miedo, entre comillas, a Rosario. Me han dicho no vayas, la cuna de narcotráfico y pasan cosas. Sí. ¿Me puedo moverme tranquilamente o Acá tengo que evitar? Zona, sí, zona centro sería. ¿Y hablar con la gente en las villas puedo o...? Sí. No. No, igual tiene para acá la costa. La señora dice no, usted dice vete a la costa. ¿Y todo eso tema de narcotráfico es real o no? Sí, obvio. Pero no se metan en la villa. Me gustan esas experiencias reales, la adrenalina. Fíjate que hay alguien que está del barrio y sí, es muy real, todo es muy real. Y después pasa cualquier cosa. Rosario no es una ciudad de altísimo narcotráfico por casualidad. Lo que veis detrás mío es el puerto de la ciudad. Esto es obviamente un factor clave, ¿no?, para poder transportar muchísima droga. Otro factor clave es lo que vemos justo aquí, que es una autopista. Entonces llegan los barcos de Paraguay y de otros países, descargan kilos de materiales legales mezclado con materiales ilegales, lo suben a camiones y ¡pum!, lo pueden vender en todo el país. Vender y distribuir. Eso es. De hecho, hace unos meses encontraron más de 100 kilos de en un camión. Tú me dijiste que conoces un contacto de un chico que trabaja justo ahí. Sí, yo conozco una persona que trabaja hace mucho tiempo y él nos puede llegar a contar más porque él está acostumbrado a ver procedimientos policiales. Perdona que aquí sí, mosquito. hay mucha maleza por eso. Ese caso que vos estás hablando es un caso que fue muy conocido, pero después hay otros casos que no son tan conocidos que han encontrado y por eso es que se frena mucho la policía a controlar los camiones porque no muchas veces solamente vienen en los barcos, sino que también a veces se van en los barcos, vienen en los camiones y así, o viceversa.
vienen en barco y esa persona nos va a poder contar más de lo que es el puerto y cómo se maneja lo bueno y lo malo. Vaya punto donde nos hemos quedado, me cago en la puta, sí. lleno de mosquitos. Obviamente cuando hay mucha droga y mucho dinero se necesita la colaboración de gente que trabaja dentro del puerto para poder mover todo Pero eso. ¿cómo esa gente se termina metiendo? Es por el pago que ellos tienen. Muchas veces no llega a tiempo o quizá no le pagan mucho. Y entonces es por desesperación. Y vos tenés tu familia y muchas veces quizá no tenés elección. Vienen y te dicen, tenés que hacer esto y lo tenés que hacer. ¿Me entendés? O otros que no. Él tiene razón, pero tampoco queremos justificar. Si no te alcanza el dinero, no creo que la solución es empezar a trabajar con los narcotraficantes, pero entendemos que son situaciones límites que pueden llevar a la gente a hacer eso. Vamos allá porque estoy seguro que va a ser una entrevista bien loca. Cuando la gente no sabe que lo estás grabando, obviamente se abre y te cuenta cosas que enfrente a una cámara sería imposible grabar. Yo estuve acá cuando... Ah, ¿vos estabas acá? Sí, 2 por 3 en operativo acá fue. Para que por los camiones que entran, revisan el alma. Los camiones los revisan todo. La traen en camiones hasta acá y después la suben a los barcos. Ahí lo suben a los barcos. O viene de los barcos y la suben a los camiones. La traen para partir acá. Sí, Rosario es la que tiene más entrada. Portuaria. Claro. Sí, no solamente por agua, sino por tierra. Puedes venir de Entre Ríos, no te revisa nadie. Allá de Puente Vista. ¿Y acá cómo son los Entrar de controles? Buenos Aires, no hay controles. Entrar de Córdoba, no hay controles. Bien. Entrar de todos los lados y acá nadie revisa nada. Acá entra todo. Y yo ¿cómo son los operativos esos que vos me dijiste que suelen haber acá? Ahí donde está el... Del lado de adentro del puerto. Y el otro día uno se le hizo acá. ¿Acá adentro? Claro. ¿Cómo fue ese tema? Ese que lo echaron Lo echaron y y... no le querían pagar los 25 años de laburo. Eso pasó la semana pasada. Bien. Se subió a uno de esos De la escalera que están allá de atrás. luz, sí. Los postes son como que de luz. De allá atrás. Las columnas. Bueno, se subió a uno de allá atrás y todo el día estuvo. que se iba a tirar. Claro. ¿Y vos creés que por eso los muchachos a veces se meten en los manejes eso porque les pagan re poco, no les quieren pagar, entonces a veces tienen que hacer algún maneje con... Las cosas que acá son todos malandros. ¿Sí? ¿Los jefes o los mismos trabajadores? Todos los trabajadores, los jefes, cualquiera. Son todos cualquier cosa. ¿Todos tienen algún maneje? Sí, aparte son todos... Se drogan, baten cualquiera. ¿Sabes lo que son? Entonces como que también la que reciben un poquito es para el consumo y otro poquito... Claro. No, o sea, acá son cualquier cosa, no entiendo. Yo tengo los que vienen a comprarme acá y... Uno peor que el otro. En lo que es adicciones y consumo. Hay un tema ahí de trabajo también, son todos ribados. Me ha costado bastante este contacto, pero es un integrante de un grupo que se dedica a eso, al narcotráfico. Explícame un poco con tus palabras, ¿a qué te dedicas? Y yo me dedico a muchas cosas. Y más que nada al narcotráfico, al tiroteo, a las balaceras. Somos sicarios de Rosario. Nos pagaron por hacer una vuelta y no lo pudimos ubicar. El loco estaba ahí, no nos rescatamos y para no hacer quilombo ahí tuvimos que dar la vuelta y... El loco no estaba más, había 3 chicos y bueno, tuvimos que dar, estaban apoyados en un auto rojo, tuvimos que dar eso y bueno, pasó lo que pasó y ahí quedó todo el problema entre bandas, entre el narcotráfico. El narcotráfico es el problema principal, ¿no? Todas las broncas vienen prácticamente de eso, de control del territorio, de venta de droga, es siempre por eso. No, hay muchas peleas, muchas bandas, muchos problemas, el que vende más, el que vende menos, el que tira tiro, el que no. Mucha bronca en Rosario. ¿No tienes miedo cuando tienes que ir a hacer un trabajo de ese tipo? En plan, si tú ahora me das una pistola y tengo que ir a alguien, me temblaría la mano así. Es que ya está para eso, son cosas que hay que hacer. La plata no va a llegar así fácil. Hay que buscársela. ¿Por qué decidiste meterte en ese sector, por así decirlo? ¿Por qué no un trabajo tradicional más tranquilo? Y porque era chico y yo quería mis cosas y lo único que me resultó fue la calle. Encontré una banda y me metí y empecé a tirar tiros para todos lados y empecé a matar gente. ¿Se puede subir en la jerarquía? En plan, ¿puede pasar de ser un gatillero, por así decirlo, un sicario, a ser el jefe, el capo? Sí se puede, pero eso lleva tiempo. Muchas cosas hay que hacer primero. No es nada fácil hoy en día. ¿Cómo se sube la escalera? ¿Tienes que matar mucha gente o simplemente tienen que pasar los años? Tenés que matar
tenés que vender, tiene que pasar los años, todo. Para que el propio, digamos, se dé cuenta. Porque si no, no hago mandar uno así cualquiera, un gil, ¿entendés? ¿Por qué crees que Rosario es la capital del narcotráfico? ¿Hay mucho más consumidores o la gente necesita más dinero? No, acá hay mucha droga en Rosario, más que en Buenos Aires. Acá hay mucho tiroteo, mucha balacera. En Buenos Aires, más que nada, más tranquilo. Acá en Rosario te en cualquier lado. ¿Vosotros vendéis la droga solo aquí en Rosario o la podéis vender en todo el país? Se puede vender en otros países, en otros lugares, en otras provincias, todo, pero eso lleva su tiempo, eso lleva conexiones, no es nada fácil. ¿Dónde te gustaría llegar en la organización? ¿Te gustaría ser jefe o tu posición ya estás tranquilo? A mí me gustaría ser jefe, todo, recuerdo. Lo dice con una frialdad que a mí un poquito me asusta. ¿Tienes miedo de morir o terminar preso? Porque esto es lo que pasa a la mayoría. Es que si ya te metes en esto, de terminar preso, te por eso tenés que ser bien hijo de p*** y tenés que ser vos. No te tiene que importar nada lo demás. ¿Tenéis la colaboración también de los policías del barrio? Porque supongo que los puntos de droga todos saben dónde está. También los policías, no es que son tontos. Los policías vienen acá en Rosario, vienen, te roban, se llevan un par de bolsas, una pistola, plata y se la llevan ellos. Son unos drogados. Son hijos de puta, son acá. No sirven para nada los policías. Una corrupción ilegal, hace de cuenta que porque te vienen, te roban, no sé nada, ¿entendés? Seguís vendiendo, seguís tirando tiros, vienen, total. Me voy y me mato a cualquiera. Si vienen y te agarran con la pistola, te la llevan. Son unos choros son acá en Argentina, en Rosario. ¿Y qué crees que van a hacer luego con la pistola y la droga que te quitan? Y eso va de vuelta a otras personas, a otra mafia. Ellos ya tienen contacto, ellos ya vienen, te roban acá, te van para otro lado, la venden, se maneja el toque, así. Es un sistema muy bien organizado. De una mano siempre termina otra, es que hay una banda, hay muchos sicarios, ¿entendés? Y va un policía con una pistola por $1000, ¿cuánto? Te dan una metra, te dan por $1000 los policías, ¿entendés? Si tienes que matar a un policía, ¿lo haces o es demasiado peligroso? Porque sabemos que si matas a un policía es mucho peor que matar a un civil, según la ley. Es que si ya estás para eso, ¿qué te va a importar? Si tenés que matar, total, vos no vas a ver, loco, va a ver plata, ¿no? Que como todo, le gusta la plata fácil, a uno te dan pesos, podría pegarle a uno, ¿cómo que no van ahí? ¿Cuánto es el mínimo que aceptarías para matar a alguien? Ahora, ¿cuánto quieres para ir a matar? Te mando una foto y vas y lo matas, te digo dónde está ahora tomando un café. ¿Cuánto quieres que te dé? Y depende, como una persona, tampoco he matado a un propio y me van a Luca. Es mi vecino que pone la música todo el rato y me toca los cojones y quiero que desaparezca. Me da Luca, te lo él hasta el perro. ¿Tienes un sueño? ¿Dónde quieres llegar en la vida? Un sueño, algo que te emociona, que puede ser no relacionado con el mundo del narcotráfico. Ya estamos en esto y ya no hay vuelta atrás. ¿No ves salida de este mundo? No hay salida, la cárcel lo terminamos así. Si un jefe te dice tienes que ir a matar a alguien, por ejemplo, a un niño, y no te parece bien, ¿te puedes negar? Es que si ya está ahí, después termina siendo peor para vos. No tenés vuelta atrás y es plata. Vos no te va a importar. Si vos estás con tu hijo o tu hija, te tengo que amar vos. Y bueno, si están ellos ahí, lo ya te de calle. Si no, después quedo re gil, re boludo, ¿entendés? ¿Pero no qué te pueden nada. hacer? Y nada, te pueden hacer muchas cosas, uno nadie sabe. Depende si están hijo de p*** el que te manda, es así. Puede ser que simplemente te echan de la organización o puede ser que te hacen daño a ti. Claro, pero no te van a echar así de la nada. Si vos sabés muchas cosas, ¿entendés? Vos sabés muchas cosas, hiciste muchas cosas, no te van a echar como si nada. El despido quiere decir que te matan. Sí. Estás obligado. No es una empresa para ir, vos despedirte, que te despidan así como si nada. A vos te despiden con 5 en la cabeza. Te dejan tirado fuera de tu casa, no es el despido acá de la calle. ¿Te consideras una persona mala? Nah, yo soy bueno con lo que tengo que ser bueno, pero si te tengo que matar, te mato, así. Estamos abarcando este problema de narcotráfico de diferentes puntos. Hemos hablado con una persona del puerto, hemos hablado con sicarios, hemos hablado con muchas personas y ahora hemos conseguido un contacto, yo creo, el más importante de todos. Sí, yo creo que es el más importante porque habla de los sentimientos de la madre que han perdido sus hijos en una edad muy, muy temprana. Lo que sienten las mamás que pierden a sus hijos, tanto por el delito como por el narcotráfico, las peleas de bandas, las peleas de barrio. Y bueno, todo esto es más de lo mismo que te vengo hablando, Tano. Pamela, veo que llevas una camiseta, supongo, con, ¿no?, la imagen de su hijo. Sí. ¿Qué pasó?
¿Me puede explicar un poquito? Sí, mi hijo había ido a un cumpleaños de una compañera de escuela y bueno, estando en la joda en un cumpleaños llegaron otros pibes y lo subieron a un auto robado, a Brandon. Y ¿Lo subieron con la fuerza? Sí, por la fuerza, obligadamente. Se lo llevaron a él y al amiguito, Tiago se llama el amiguito. Tiago tenía 13 años en ese entonces y mi hijo tenía 14 años. Tipo 3 de la mañana me llegó un amiguito de él diciéndome que se lo habían llevado en un auto robado, que lo habían subido en un auto robado y que el auto prácticamente tuvo un accidente en la ruta 34 y Granel. Y que supuestamente a la criatura esa, al amiguito, le dijeron que Brandon estaba muerto en el lugar del accidente. Cuando me dicen esa noticia era algo desesperante que no lo podía creer, pensé que me estaban haciendo una joda porque él sabía que no se tenía que subir ni ir con nadie nunca. Cuando empezamos a hacer todo, que lo salimos a buscar, lo fuimos a buscar al lugar del accidente, estaba el auto chocado, pero nunca me dejaron acercar en el lugar a ver si estaba mi hijo. Y yo le decía al policía, o sea, el que estaba cuidando ahí, si me dejaba pasar, que yo necesitaba ver, que yo no iba a tocar el auto ni nada, que solamente yo quería ver si se encontraba mi hijo ahí adentro, como decían que estaba fallecido. Me dice el policía que no se podía pasar porque el auto no se puede tocar, porque iba a venir lo de perito para hacer las pericias del auto, que yo me tenía que ir al hospital porque las 2 criaturas que estaban en el auto con heridas se fueron al Eva Perón, los llevaron. Y hay 2 personas que están detenidas. Nunca que me dijeron, o sea, los nombres, y me voy al hospital. Cuando llego al hospital, pregunto en el hospital si se encontraban 2 criaturas así, me dijeron que sí, que habían llegado, pero que supuestamente había una sola criatura nomás. Me preguntaron cómo era mi hijo, la fisonomía de mi hijo, le comento cómo era mi hijo, el del hospital, el de la guardia me dice, señora, me dice, ¿usted qué del chico? Yo soy la madre. Me dice, ¿usted está segura que quiere reconocer a su hijo porque está en un mal estado? Llego a terapia, entro, veo el cuerpo, nunca que era mi hijo. Cuando veo, era el amiguito Tiago. Cuando estaba ahí, como que en mi pecho sentí un dolor que como que se me iba el aire, porque yo la miraba a ella y ella me miraba a mí y me dice mi hermana, bueno, me dice, vamos a irse al lugar del accidente, o sea, a la comisaría que está cuidando ahí, a preguntar. Y bueno, cuando estábamos yendo con mi hermana en la moto, que casi que vamos llegando, como que el mismo dolor del pecho era como que me mareaba. El viento como que me mareaba. Cuando miro el auto así, que vamos por la otra avenida, cuando miro así veo que en el costado del cordón hay una bolsa negra. Cuando veo esa bolsa negra es como que ahí era como que me agarró más fuerte el dolor en el pecho. Llegamos a la comisaría, cuando me bajo no sé, quedé, o sea, sin fuerza, que como que se me doblaban las piernas. Y entonces, bueno, le agarro y le digo a mi hermana cómo estaba vestido mi hijo. Mi hermana le dice a la chica y la chica le dijo que sí. Que así era el mismo que encontraron ahí en el auto. Cuando yo escucho que dicen que sí, yo empecé a correr de la comisaría, o sea, hasta donde estaba esa bolsa negra, y cuando abro la bolsa negra estaba mi hijo ahí adentro. Y yo me preguntaba que por qué me hicieron ese daño tan absurdo así, porque era una criatura. No era un pibe como dijeron en las noticias, un pibe grande no era, mi hijo no tenía maldad. Y bueno, y ahí me quedé y yo le preguntaba a ellos ¿qué estaban esperando? ¿Que venga el basurero a recoger una basura? ¿Cómo no me buscaron? ¿Cómo no me vinieron a avisar a ellos que son policías? ¿Cómo no se van a poner en lugar de una madre y decir, mire señora, sí, su hijo se encuentra dentro del auto pero no lo puede ver? Nunca me vinieron a decir eso. La familia de estos pibes sabían que mi hijo estaba ahí. Nunca vinieron a golpearme la puerta de mi casa sabiendo que yo me recorrí todos los hospitales buscando a mi hijo. Y eso es lo que veo en mi cabeza y lo tengo todos los días en mi pensamiento de cómo yo lo encontré a mi hijo. Es algo que me va a quedar marcado para toda la vida. ¿Por qué pasó eso? Que ellos llevaron a las criaturas porque ellos querían ir a comprar droga y como eran 2 menores, ellos le podían llegar a hacer cargo a los menores y la policía lo paraba. Vale. Que el auto lo robaron las criaturas. Y yo a mi hijo ahora no le voy a poder festejar ni un cumpleaños. Los cumpleaños los tengo que estar festejando en un cementerio. Las navidades para nosotras ya no hay más navidades. La familia que éramos ya no estamos más juntos. ¿Cuánto hace que están consumiendo? Y yo hace 4 años, no sé.
4 años. Hace como 5 o 6. ¿Qué pasó? ¿Algún problema familiar o él perdió el trabajo? ¿Qué pasó? Perdí la casa. Murieron mis padres y mi hermano quería una parte. Así que vendieron la casa. Y bueno, a mí me tocó una parte, pero se terminó el laburo y todo, y quedé en la calle. Y en mi casa todos mis hijos, todos pipean y hay chicos chiquitos, fuman, un desastre. Mi mamá murió, mi papá también, le dejé la casa a ellos. Vale. Porque mucho quilombo, ¿viste? Y ya vivo mejor en la calle que en la casa. Sí, eso. ¿Y no le hace sufrir pensar que sus hijos utilizan esta sustancia? Sí, lo he hablado, me he puesto la fila y a veces me he fumado un porrito para ni vino ni nada, ¿me entiendes? Sí, cuando está en la casa no toca nada de eso. Pero se la gastan todo, yo tengo que caminar para llevarle de comer, todo, y ellos se la gastan todo en basura. ¿Y los chicos qué hacen? No comen. Pero lo que pasa es que de chiquito mi casa fue un desastre. Una vida muy dura. Sí. Y aparte esto de la droga por todos lados anda, ¿sí? Y siempre, aunque no quiera uno, siempre un amigo se te va, ¿me entiendes? Sobre todo en Rosario, porque estando en Buenos Aires sí hay drogadicción, pero dicen que esta es la cuna del narcotráfico. Totalmente, sí. ¿Por qué pasa esto en Rosario? ¿La gente de Rosario le gusta más fumar respecto a otra zona o porque hay el puerto entonces entra más? Es más fácil, una por el puerto y otra por la policía. Pasan de largo muchas cosas. Entonces, si lo encuentran a ustedes, por ejemplo, ¿le puedes dar una moneda y ya se olvida? No, no hacen nada. No, yo le digo la verdad. Lo dejan. Miren, Lo que buscan es lo piden documento todo y buscan a la gente que no tiene documento o la que tiene captura. Pero el que está pipeando así... El tema droga no le interesa, por así decirlo. No le interesa, ¿me entiendes? Y ahí está la madre del borrego, como quien dice. Los que venden, sí. Lo agarran a eso, lo meten en gana. Pero los que consumen, no. ¿Vosotros cuando vais a comprar no tenéis miedo? No. No, porque si uno se porta bien, te van a tratar bien. Si te porta mal, te van a tratar mal. Es como es. Si ella me manda a mí a comprar y yo voy, compro y no le traigo nada, la apuesto, como quien dice, ella me puede buscar y me puede hacer pelota. Pero si uno camina rectamente y va, compra y se lo lleva, tiene su recompensa, ¿me entendés? ¿Es difícil encontrar en Rosario dónde comprar? No quiero saber dónde, no me interesa, pero ¿es difícil encontrar? No es difícil. Si yo mañana empiezo a utilizar eso, ¿cómo sé dónde ir a comprar? Pregunto a amigos, o ¿cómo sé dónde ir? Pregunta y te van a comentar. Estoy muy sorprendido porque la gente piensa que quien utiliza drogas no tienen cultura o son gente loca. Y vosotros sois un ejemplo de gente con cabeza. Están muy equivocados. Están muy equivocados. Hay gente que le pega mal, hay gente que le pega bien. Hay gente que sí, que son ladrones, rastreros, ¿viste? Pero hay gente que no. Hay gente que tiene su estudio y todo. Pero está en la calle por H, por B. El gobierno, gracias a Dios, no, ¿viste? Yo no te iba a decir gracias a Dios, pero con curtida. El gobierno está haciendo mierda todo. Mucha gente está en la calle. Y la que está en la calle se quiere olvidar del hambre, de toda la malaria que tiene. Y recurre a la pipa. Pero te olvidas de una parte mala, pero el resto de la vida es un desastre, ¿no? Sí. ¿Merece la pena entrar en ese mundo para olvidarse de los problemas de la vida? No merece la pena, pero no queda otra. ¿Me entendés? ¿Qué otra salida tenemos? A mí no me dan trabajo, a ella tampoco. ¿Rosario va a cambiar en los años? ¿Va a dejar de ser la capital narco? No. No. Va a ser cada vez peor. Porque los que están gobernando, que dicen que le sacan, mentira, no le sacan. Le hacen más manera. Os deseo mucha suerte. Gracias. Ánimo. No tenemos solo la historia de una mamá, hay otra que ha vivido situaciones dramáticas. Es que historias como esta vas a encontrar muchas en Rosario. Este es un poco de lo que te pude hacer que veas, pero hay muchos. Mi nombre es Nadia, soy mamá de Máximo Luján. A mi hijo me lo mataron en Barrio Cerámica el 13 de marzo del 2023. A mi hijo y a Maite Galvez, una nena. Mi hijo tenía 13 años y la nena 14 años. Esa semana en el barrio hubo como un toque de queda. Supuestamente en el barrio habían robado en una casa una cantidad de droga y decían que si no se devolvía la droga iban a matar a toda la gente del barrio. A partir de ese momento en que los narcos se dieron cuenta de que este paquete faltaba, empezaron a amenazar
directamente vía Facebook, WhatsApp a los vecinos del barrio, que si no devolvían lo que se habían robado, iban a todos los vecinos. Y la amenaza se está cumpliendo, Sole, lamentablemente, porque tenemos que hablar el miércoles de la semana pasada que a un hombre de 35 años que estaba en la vía pública, también a un joven de 15 años, Jeremías, que estaba con amigos y se llevó la parte de los balazos que le quitaron la vida. Y este sábado de vuelta, ¿no? Tenemos que hablar nuevamente de 2 menores, de Máximo Luján, de 13 años, y de Maite Galvez, de 14, que también estaban en la vía pública. Pasó un hombre que primero valió una casa y después directamente los valió a ellos. A mi hijo a sangre fría y a la nena, Maite Galvez y Máximo Luján. Hoy en día no tenemos vida, nos falta él. Ya nada es igual. De esa fecha nos marcó para toda la vida porque nada es lo mismo, nada es igual. Él era la alegría de todo, de sus amigos, de sus tías, de sus primos, de todo el mundo, del barrio. Era un nene que andaba continuamente en bicicleta haciendo wheelie. La gente lo extraña, los amigos, su hermanito. Muchísimas muertes son casi siempre, como en este caso, por culpa de la droga. ¿Por qué? ¿Por qué se hacen tantas locuras por la droga? ¿Cómo te lo explicas? Mira, yo viendo todo esto, digo la verdad, me la paso mirando noticias para ver si sale algo. Como que creo que los chicos se quieren hacer nombrados, lastimando a otras personas, lastimando a criaturas. Y eso no está bueno. Porque si ellos se quieren hacer nombrar, que se hagan nombrar por otras cosas, no matando inocentes, criaturas. Es injusto todo lo que hacen, es muy injusto. ¿No tienes miedo a dar esa entrevista, que te pueda pasar algo? No, ya te digo la verdad, miedo ya no tengo a nada. Del día que me marcaron con esa fecha, con mi hijo, ya no tengo miedo a nada. A nada. Yo voy y vengo todo el día. Yo ya no duermo. Mire la hora que es, yo recién me estoy levantando. No duermo, no puedo dormir. Es como que siento que algún día mi hijo va a volver, pero lo tengo que entender que él ya no va a volver más. Pero no puedo dormir, lo busco todos los días, todas las noches. Veo a los chicos que pasan en bicicleta o su grupo de amigos y veo que él no está. Me parte el alma, me parte el alma. He venido aquí donde están las tropas de operaciones especiales, los mejores del país. Hemos hablado del problema del narcotráfico. Esto es lo que me contó. Acá solo que se maneja mucho el narcomenudeo. Lo que sí ha aumentado es en la violencia, porque son bandas rústicas de pibes que no tienen una estructura narcocriminal y por comerse una cuadra más, una cuadra menos, se empezaron a matar incluso dentro de las propias bandas. No sé si eso vuelvo a escuchado cuando han andado o han entrevistado acá sicarios, que vos sí has hablado de un pibe de 4 copas. Pero sicario a cualquiera por sigue siendo sicario, que tiene 50 años, es un profesional, es un pibito que dispara siempre. Pibes que te gente, pero el nivel de sicario no son un tipo que está contratado por $500.000 para matarte a alguien. Estos pibes vos vas $200, $2 para que vos lo entiendas y te matan cualquiera. ¿Por qué? Porque saben que un pibe que tiene menos de 16 años no va ni preso. Entonces vos los homicidios que hubo acá, pibes de 15 años van y el que mató el playero no puede ir preso porque menos de 16 años no iba preso. Por eso quieren aumentar la edad de imputabilidad para que vos, un pibe de 12, 13 años, la quieren llevar 13 años que puede ir preso. Es una ciudad donde se mueve mucho, es un puerto interesante para los narcotraficantes. Sí. Lo que sí vos tenés, una cosa el consumo de acá y otra cosa es que metan en el puerto para sacarla afuera, que ahí está el porque vos acá un kilo de vale $2.000 en Colombia, acá vale 8.000, en Europa vale 32.000, sí. 36.000, 40.000 según donde la llevan, o a Estados Unidos. Entonces, si vos pensás como narcotraficante, acá no te sirve, porque acá no vendés 1.000 kilos en Rosario, ¿entendés? Entonces vos acá, ¿qué queda? 10 kilos, 20 kilos, pero vos mandás 1.000 kilos a Europa y ganaste $30.000 por kilo. Los más grandes delincuentes acá que vendían droga están presos. El tema es que después pasó que los que quedaron abajo, afuera,
son peores que los líderes que están adentro, porque el que está adentro eran tipos más empresarios, no querían muertos, no querían problemas, y hasta capaz que se ponían de acuerdo entre ellos mismos. Ahora después empezó a pasar a la segunda, tercera línea, que se revientan a balazo todos, y después se acomodó, hay un montón que están presos, y esto va mutando constantemente, esto va mutando. Nosotros estamos para reprimir solamente. Además, la unidad del TOE no es una unidad de prevención, somos de ejecución, de represión. O sea, estamos para allanar, para irrumpir, para cortar todo delito, no para prevenir. Entonces nosotros, cuando llega a nosotros, ya está todo cocinado antes. La policía tiene que hacer prevención, el Estado y un montón de cosas. Acá no hay otra que invertir en tecnología, en investigación, en inteligencia y tener policía honesto. Justicia y política. Entonces falta las ganas por parte de los políticos de hacer una inversión importante para solucionar el problema. Y de todos. O sea, acá lo que sí, la política maneja todo. Política, más allá que dice la política, poder judicial y legislativo, la política termina manejando todo en realidad. Porque yo dependo del poder ejecutivo y el poder legislativo, que tendría una autonomía, termina dependiendo del Poder Ejecutivo porque son los que le ponen los fondos. Entonces, si vos sos fiscal y yo no te doy hojas, no podés hacer un sumario. Entonces, a la larga termina dependiendo de mí. Y esa autonomía que vos tenés depende de mí también, porque vos, si no cumplís o no podés, te mando para otro lado. Entonces, es un sistema que se va ahogando. Suponemos que hay 5 personas que son los jefes, los capos de la droga en Rosario, y tú tuvieras la oportunidad de tenerlos aquí delante. ¿Qué le dirías o qué harías con ellos? No, nunca los tendría acá delante mío. Bueno, pero supone... con ellos. ¿Pero le dirías algo o simplemente lo eliminarías de...? Sí, yo no negocio con eso. Por eso acá nunca tuvimos ni un caso de corrupción, porque ellos saben que están de allá, yo estoy de acá. Entonces, si yo tengo que ir a detener a quien sea de los que sea, no tengo ningún compromiso con ellos.